Pues nuevamente les hago la bienvenida a Doya Bienestar Organizacional. Doya es una palabra en zapoteco que significa mecate verde o nudo verde y que está relacionado principalmente con las raíces oaxaqueñas que tenemos Etna y yo, y que nos hacen darnos cuenta como expertas en el área de bienestar organizacional que desenredar nudos es hoy lo que a nosotros nos hace sentido para poder ayudar a las organizaciones a nivel nacional e internacional en el tema de bienestar. Es por eso que los invitamos, puedes darle siguiente, querido José Luis, a este proyecto de la norma 035. Hoy pues, se las leo completa, es la norma oficial mexicana 035 por la Secretaría de Trabajo 2018. Ustedes seguramente habrán escuchado que esta norma ya tiene algún tiempo moviéndose y que la han estado trabajando y finalmente este año se hace vigente en octubre. Les presento al que va a ser nuestro instructor. José Luis se está adelantando. Aquí estamos. Ajá. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Para presentarte. Gracias. José Luis Silva Alcántara, que hoy es nuestro instructor. Él está trabajando con nosotros ya en Doya Bienestar Organizacional, es licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de México, tiene un máster en Sociología de Trabajo, está certificado como Coach Ejecutivo Internacional, como Coach de Vida Internacional por la ICC de Londres, tiene un certificado como Aprendizaje Experiencial y Outdoors Training, es un maestro, docente, investigador, tiene más de 30 años de experiencia en el área de recursos humanos y el otro día que platicamos ha tocado las fuentes del tema de bienestar organizacional y salud en el trabajo. Es coach, mentor y consultor para empresas como Degari, Britro, Pemex, entre otras, que son nuestros clientes. Entonces, le damos la bienvenida a José Luis, agradecemos a todos los que están hoy en el webinar y adelante, José Luis. Gracias. Buena tarde a todas y a todos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y compartir este espacio de experiencia, este espacio de aprendizaje. ¿Hay alguna información sobre la nueva norma oficial mexicana que voy a estar comentando, que voy a estar conversando con ustedes? Pero la intención sobre todo es que podamos retroalimentar a través de sus dudas, de sus expectativas, todos los factores que considera esta norma con este nombre tan largo y tan rimbombante. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. El objetivo de nuestra conversación es conocer las principales características de esta norma, los requisitos y las obligaciones patronales, así como los requisitos y las obligaciones de los trabajadores. También los aspectos que deberemos considerar para su implementación y la importancia que esta norma tiene o puede tener en el impacto en la cultura organizacional y en la productividad. Vamos a ver cómo está precisamente muy vinculada a aspectos de seguridad y de salud, pero también de producción y calidad en las organizaciones. Vamos a revisar el siguiente contenido de trabajo, donde vamos a hablar un poco del contexto del trabajo, de la salud y de la enfermedad en este ámbito, y vamos a elucidar qué son los aspectos psicosociales y desde la definición de la norma, por qué estos se pueden convertir en riesgos. Vamos a revisar su aspecto normativo, a qué se refiere con la identificación, el análisis y la prevención,
las etapas y los requisitos para su implementación y las áreas de oportunidad que la norma representa. Vamos también a abundar un poco en un elemento que es fundamental en la norma y que no debemos de confundir con los factores psicosociales, y que es el entorno organizacional favorable, y de lo que él se desprende respecto a la organización del trabajo, el liderazgo y lo que conocemos como clima organizacional, que vamos a ver en el transcurso de la conversación, que difiere del concepto de organización o entorno organizacional favorable. Vamos a realizar un pequeño alto por ahí a la mitad de la charla, que nos va a ayudar Adriana en ello, para que podamos resolver y verificar el avance y las dudas que llevemos al respecto. Bien, en este entendido, pues nos arrancamos con los aspectos que considera la norma. A finales del año pasado, en octubre, entró en vigor y se aprobó formalmente la norma 035. Esto quiere decir que para octubre de este año, del 2019, las empresas ya deberán tener identificados los agentes de riesgo psicosocial que afecten la salud mental de los trabajadores y así prevenirlos. Entonces, esta fecha marca un parteaguas para las organizaciones de toda naturaleza, bienes y servicios, para cumplir con los requerimientos de la norma 035. Para entrar y abundar un poco más en sus características, es muy importante que repasemos o reconsideremos algunos de los elementos acerca del trabajo. Como todos ustedes saben, el trabajo transforma. El trabajo no solo transforma la naturaleza para la producción de bienes y servicios, sino que en este proceso el hombre y la mujer son transformados, permitiendo su autorrealización. Sin embargo, este proceso es paradójico, porque si bien el trabajo puede llevarnos a la autorrealización, también es un proceso que puede llevarnos a la enfermedad y ya sufrir crisis y aspectos severos en nuestra forma de vida. Como ustedes saben, el trabajo rige la vida de las personas, rige sus horarios, sus espacios y sus compañeros de convivencia, y rige también muchas veces la visión que tenemos del mundo. El trabajo como elemento, como categoría de análisis, es fundamental en la vida del hombre. Y en la sociedad moderna, con la complejidad que tiene, el trabajo se convierte en el eje articulador de la vida cotidiana de las personas. Por eso es tan importante voltear a ver, no solamente desde los aspectos fríos de la organización o de los aspectos mercadotécnicos del management, en qué consiste el trabajo. Y déjenme recordar un poco que el proceso de trabajo tiene componentes que son esenciales. Y estos componentes es importante reconocerlos, pues en ellos vamos a encontrar los elementos a través de los cuales fluyen y se desarrollan los aspectos psicosociales. Estos componentes son, en principio, el objeto del trabajo, es decir, sobre lo que actuamos: materias primas, productos intermedios y finales. Y por ello existen diferentes ramas de la producción, desde la aeronáutica más moderna hasta la más tradicional, que tiene que ver con elementos casi artesanales. Los medios de trabajo son aquellos con los que se actúa sobre el objeto,
son las maquinarias, es el equipo y son las herramientas. La actividad dentro del proceso de trabajo es la interacción que establecemos entre nosotros y los objetos, los medios y nuestro ambiente de trabajo. Y finalmente, en este proceso está la organización del trabajo. ¿Cómo se organiza este? Las jornadas, el ritmo, los salarios. Y todos estos elementos que desagregamos el proceso de trabajo desde la sociología, nos van a dar precisamente la simiente desde donde parten los aspectos psicosociales. Pues todos estos suman, como pueden ver, los componentes del proceso de trabajo y las condiciones de trabajo. Dentro de este proceso de trabajo, los problemas psicosociales llaman la atención en el último tiempo porque se les atribuye a que ellos son los causantes de la pérdida de pérdidas millonarias para las organizaciones y para la sociedad. Y empezamos a escuchar elementos dentro de nuestras empresas como el estrés, el ausentismo, la rotación, los accidentes de diferente naturaleza. Todos ellos sumados suman pérdidas, nos dicen los financieros. Todos ellos sumados, nos dicen los ingenieros de producción, afectan los resultados y la calidad. ¿Qué es entonces estos factores psicosociales que pueden llegar a ocasionar pérdidas millonarias? ¿Y qué sucede cuando dentro de estos estudios modernos escuchamos ahora más frecuentemente que los mexicanos somos los más estresados del mundo por el trabajo que realizamos? Y efectivamente, los estudios recientes demuestran que el 75% de los trabajadores mexicanos padecemos un síndrome de burnout o de fatiga por estrés laboral. Esto es altísimo. Si consideramos que esto nos coloca por encima de economías del primer mundo, de organizaciones del primer mundo como China y Estados Unidos, que son, podemos decir en este momento, las economías referentes, más fuertes y más poderosas. ¿Qué sucede entonces en el ámbito de los factores psicosociales en México para que podamos estar en un índice mayor que el de países desarrollados como estos? ¿Y qué va a representar entonces la NOM 035 en el contexto de las organizaciones? Va a representar sin duda una nueva cultura organizacional, porque si bien a partir de este año será una norma auditable y supervisada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es una norma que llega tarde a nuestro país. En el resto del mundo, incluso en Latinoamérica, hay por lo menos un camino andado de 10 años en los que se han empezado a realizar esfuerzos y cumplimientos de normatividades de este tipo. La base de esta norma en México y en el resto del mundo es la Organización Internacional del Trabajo, la cual empieza a registrar las primeras investigaciones más modernas a partir del 1980, y a partir de ahí se empieza a hablar ya del impacto de los riesgos psicosociales. Y es a partir del 2000 donde se establece ya como un requerimiento de la Organización Internacional del Trabajo
para regular las condiciones laborales en las organizaciones. Hay una amplia cultura en Europa, en Asia, incluso en Estados Unidos y en países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Chile. Y me llama la atención esta tardanza en México. Sin embargo, bueno, tiene que ver también con un modelo de producción y tiene que ver con un modelo de economía. Pero les decía, ¿qué representa la norma 35 en el contexto de nuestras organizaciones? Pues es la opción de dos caminos estratégicos. Uno, cumplir con la norma y evitar multas bastante elevadas, o bien aprovechar la coyuntura y tener los elementos de la norma y su implementación para llevar una nueva cultura de bienestar, de salud y de productividad en nuestras organizaciones. Entonces, la NOM representa bienestar y calidad de vida para los trabajadores. Representa también ponernos al nivel de prácticas internacionales que ya se llevan a cabo en otros países, colocar la idea del respeto a la persona como un elemento central en los procesos de trabajo. Representa también que a la seguridad aunamos un concepto mucho más poderoso de salud y bienestar para los trabajadores y, por supuesto, está unada a la mejora en los procesos productivos y a la calidad y la rentabilidad en las organizaciones. Entonces, tenemos la opción de cumplir solamente con ella o crear una nueva cultura organizacional. Esto, por supuesto, va a representar el compromiso que asuman las organizaciones en este entorno cada vez más competitivo, cada vez más requerido de innovación y prácticas de responsabilidad social, tanto interna como externa, de nuestras organizaciones. La norma está fundamentada en los reglamentos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, fundamentalmente en tres normatividades o en tres normas que le dan sustento. Una es la 19, que se refiere a la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en el trabajo y que rige a todas nuestras organizaciones. Otra más es la 30, que se refiere a los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. Y finalmente, en la norma 025, que es la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Incluso, déjenme comentarles, adelantarles un poco, que las empresas que tengan instituida la norma 25 cumplen o cumplirán ya algunos de los numerales de identificación de la norma 35, que se refieren a aspectos de igualdad laboral y no discriminación en la práctica. Este es el marco normativo que nos rige y va a ser a donde podamos acudir muchas veces para resolver diferencias y dudas. Hay tres elementos que la consideran como lo establece su propio nombre: la identificación, el análisis y la prevención. Estos tres elementos van a ser el eje rector que nos van a dar el camino y nos van a dar la estrategia para su implementación, para su seguimiento, para su mantenimiento y para su desarrollo. Entonces, no perdamos de vista estos tres elementos, que son los que le van a dar cuerpo y estructura a la norma: identificación, análisis y prevención.
La forma en la que está estructurada esta norma está alineada, como vemos, con las obligaciones del Reglamento de Seguridad y de Salud. Sin embargo, tiene obligaciones diferenciadas para los centros de trabajo de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Y vamos a ver cómo establece una diferencia de 0 a 15 trabajadores, empresas de 15 a 50 y empresas de 50 en adelante. Requiere la participación de especialistas solo para casos graves de exposición y acontecimientos traumáticos severos, para comprobar precisamente la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores están exentos de aplicar evaluaciones, no así diagnósticos. Esa es una diferencia. La norma da énfasis a la prevención. De ahí recuerden que uno de los elementos es la identificación. Prevé una entrada gradual a las obligaciones patronales, es decir, nos da un margen y un colchón de 1 año para implementar diferentes medidas y acciones. Y nos proporciona un método para identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. Sin embargo, nos permite el uso de otros métodos que complementen los diagnósticos y la intervención. Bien, ¿cuáles son las obligaciones patronales? Bien, son las siguientes. Primero, nos solicita implementar una política de prevención de riesgos psicosociales. Esta obligación es para todos los centros de trabajo y su vigencia va a ser en 1 año posterior a su publicación, es decir, este próximo octubre. Esto, ojo, es el primer elemento auditable de la aplicación de la norma. 2, nos pide identificar y analizar factores de riesgo psicosocial para todos los centros de trabajo con más de 15 trabajadores. Y se debe de realizar cada 2 años. Bien. Y su vigencia va a ser de 2 años posteriores a su publicación. Nos pide como tercer elemento evaluar el entorno organizacional favorable. Fíjense, anexa un elemento extra, análisis de factores de riesgo y evaluación de entorno organizacional favorable, y esta se va a aplicar a centros de trabajo con más de 50 trabajadores y deberá realizarse cada 2 años. Una vez que identificamos y evaluamos, nos pide la adopción de medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial y para promover un entorno organizacional favorable, así como la atención de prácticas opuestas a un entorno organizacional favorable y a actos de violencia laboral. Es aplicable a centros con más de 15 trabajadores. Nos pide también identificar a los trabajadores que hayan sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo de trabajo y canalizarlos para su atención médica. Aplica a todos los centros de trabajo. Y nos pide también, una vez que los tenemos identificados, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y o factores de riesgo psicosocial. Finalmente, nos pide que realicemos actividades de difusión acerca de todos estos procesos, así como llevar un registro de todos los elementos que vamos a poner en juego para su implementación. Entonces, resumo cuáles son las obligaciones del patrón: implementar la política, identificar y analizar los factores de riesgo, evaluar el entorno organizacional
adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores, identificar a los trabajadores que hayan sido sujetos o hayan estado expuestos a eventos traumáticos, practicar exámenes médicos y evaluaciones y psicológicas a quienes hayamos identificado, realizar actividades de difusión y actividades de registro, documentar todo nuestro proceso. Bien, ¿cuáles son en contraparte las obligaciones de los trabajadores? Pues son observar medidas de prevención, abstenerse de realizar prácticas contrarias y prácticas de violencia, participar en la identificación de los factores, informar sobre las prácticas que detecten y vean opuestas al sentido de la norma, informar por escrito al patrón o de los servicios que se tengan establecidos acerca de los elementos que estén prevaleciendo contrarios a la norma y someterse a los exámenes que la empresa determine conducentes y necesarios, además de participar en los eventos de información que proporcione la empresa. Entonces, como ven, en el sentido también de la organización de la norma, da una importancia relevante a la participación de los trabajadores. Muchas gracias, José Luis. Vamos a dar espacio para hacer preguntas y respuestas. Estoy atento. Muy bien. ¿Qué les voy a pedir? Como observan en su pantalla, en la parte de hasta abajo, ustedes tienen la opción de un icono que dice chatear. Ahí pueden enviar sus preguntas o si con gusto alguien quiere participar de manera verbal, adelante. Les podemos dar unos segunditos para que puedan ir generando sus preguntas. Vaya, parece que tenemos una asistencia muy callada. Seguramente están formulando preguntas poderosas. Lo que pasa es que dijeron escritas. Estamos callados. ¿Tienes preguntas? Gracias. No hay preguntas, es que todo está súper claro. Primera pregunta, José Luis. En esta norma, ¿puede trabajar un psicólogo clínico? Sí, es un campo abierto de posibilidades para la psicología. Comentábamos en algún foro que para muchos de nosotros hicieron nuestra norma, porque integra psicología y sociología. Un psicólogo puede intervenir en el desarrollo y creación de programas de prevención. Puede intervenir con acciones específicas de tratamiento y psicoterapia enfocadas a aspectos emocionales y o de estrés, derivados precisamente de los factores de riesgo psicosocial. La norma abre la posibilidad a que las empresas acudan a expertos del ámbito de la salud para llevar a cabo la atención, sobre todo en el ámbito de psicología, la atención y el seguimiento de los trabajadores que hayan estado expuestos a eventos traumáticos o a eventos de violencia laboral. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Los cuestionarios se pueden aplicar de forma electrónica? Nos pregunta Lauro. Sí. Los cuestionarios se pueden aplicar de forma electrónica siempre y cuando cumplan con la metodología que especifica la propia norma en el apartado del instrumento y evaluación, pues implica en principio un tratamiento estadístico muestral que se tiene que cumplir. 2, un seguimiento
documental que sea capaz de evidenciar o de proporcionar las evidencias de la aplicación. Y 3, que cumpla con los requisitos de cualificación, es decir, de contenido en el manejo, la interpretación y en el análisis de los resultados. Y abre posibilidades de aplicación de otros instrumentos, siempre y cuando cumplan los requisitos independientes a los que sugiere la norma. Perfecto. Siguiente pregunta de Leticia Campoán. Leticia nos pregunta, ¿cómo podemos saber o determinar qué se considera un riesgo psicosocial? Excelente pregunta. Esa es la pregunta. Había en mi época una que decíamos la pregunta del $1,000,000. Quien la conteste le damos el $1,000,000. Bien. Si quieres con esa, Adriana, me da la posibilidad de continuar con la segunda parte donde entramos a esa particularidad. Ok, nada más nos faltaría una pregunta más. Okay. Si quieres. Sí. Entonces vamos a dejar... Adelante. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que nos hace Víctor. Sí. En el capítulo de salud y bienestar, ¿cómo podrían participar o contribuir a esta norma? ¿Los psicólogos o cómo podrían contribuir o participar? Vic, ¿crees que puedas poner tu bocina y explicarnos un poquito más tu pregunta? Sí, me queda un poco abierta, pero a ver, me refiero a cómo podemos participar en el ámbito de salud y bienestar. Ya la conecté la bocina. ¿Se escucha? Sí, te escuchas, Víctor. Yo participo como proveedor para las empresas desde hace muchos años en el capítulo de salud y bienestar. Okay. Es decir, apoyamos a las áreas médicas, a las áreas de nutrición y a las áreas de acondicionamiento físico. Excelente. Lo que tenemos es una plataforma que integra todos esos valores para poder, para poder apoyar a los empleados y a las empresas a que, pues, de forma y apoyo con estos profesionales, pues puedan ir mejorando esa calidad de vida. Sí. Y mi pregunta, a lo que iba, era para poderlo empatar con esta norma, ¿cómo podría pensar que podríamos apoyar o participar o adicionarnos a esta norma? Bien. En principio, felicidades por lo que están haciendo, pues están trabajando ya con la plataforma que va a impactar precisamente los resultados de esta norma. ¿Qué hay que hacer? Mi sugerencia es alinear las prácticas que ya tienen, uno, al espíritu de salud y seguridad que considera la norma, que es muy particular. No está tan abierto como muchas prácticas de bienestar que conocemos. Y esto lo vamos a ver en la segunda parte. 2, alinearlo a el aspecto conceptual de los factores de riesgo psicosocial. Tenemos que distinguir los factores de riesgo psicosocial, distinguirlos de los factores psicosociales y distinguirlos de los trastornos psicosociales. Esta distinción más fina para nosotros los profesionales de la salud es un elemento para la intervención, pues esta distinción de estos 3 niveles de profundidad te va a permitir diseñar, acompañar y evaluar programas de intervención. Ok. ¿Sí? Y un poco más adelante vamos a
a ver de qué va estas características que estoy comentando, junto con qué entendemos por factores de riesgo psicosocial. De acuerdo, gracias. Los factores de riesgo psicosocial son un constructo, como concepto, son un constructo teórico, metodológico, de diferentes disciplinas, que sobre todo la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud han trabajado, y es la base con la que está construida la definición de factores de riesgo social en la norma 035. Hay una discusión extensa y amplia desde diferentes escuelas psicológicas y sociológicas de cuáles son sus características. Difieren en tiempo, difieren en perspectiva, pero esta definición en la norma está tomada casi textual de la definición de la enciclopedia de la Organización Internacional del Trabajo, y que es la base de todas las normas a nivel internacional. Es importante leerla tal y como es. Son aquellos factores que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Primer elemento, la definición se centra en el proceso de trabajo, en el trabajo desarrollado. Y podemos ver entonces que hay dos elementos que subyacen en la definición. Uno, son aquellas condiciones presentes en una situación laboral, desde el ámbito de la interpretación de la sociología del trabajo. Podemos distinguir que hay dos elementos fundamentales en esta definición. Uno, elemento relacional, y el elemento de organización del trabajo. Por eso nos habla de estos dos aspectos. Por eso es psicosocial. Uno, las relaciones que establezco con mi entorno, mi medio, mis pares, y que va a implicar una relación emocional, psicológica y social que se refiere al entorno y a las condiciones de trabajo. Entonces, estos elementos psicosociales son capaces de convertirse en un riesgo cuando aquellas condiciones presentes en una situación laboral, es decir, el contenido del trabajo, la realización de la tarea y la organización del trabajo, que son las variables del entorno laboral, son disfuncionales de tal forma que pueden llevarme a tener, nos dice la definición, pueden provocarnos trastornos de ansiedad no orgánicos y de estrés grave y de adaptación. Fíjense bien, los factores psicosociales están presentes en todas nuestras relaciones. Han estado presentes desde siempre en los procesos de trabajo. Y es precisamente aquellas condiciones a través de las cuales llevamos a cabo el trabajo. Sin embargo, se convierten en un riesgo cuando el contenido de trabajo, la realización de la tarea y la organización del trabajo son disfuncionales. Están mal organizados, están mal diseñados, están mal gestionados. Y estas variables del entorno laboral son capaces entonces de impactar las percepciones del trabajador. Y esto se vuelve más complejo. ¿Por qué unos se enferman
o enferman más pronto o se estresan o resisten más el estrés y la presión laboral, porque esto pasa por un filtro, que son las percepciones y la experiencia del trabajador. En algunos, sabemos, hay mayor resiliencia. En algunos hay experiencias que les ayudan a lidiar de mejor manera con estos tres elementos y hace que el impacto sea diferente. Entonces, los aspectos psicosociales y ya como riesgos psicosociales son menos tangibles que un riesgo de trabajo como comúnmente lo conocemos. Y son también más atemporales. No están ubicados específicamente en un lugar o en un momento. También son menos susceptibles de medición. Los factores psicosociales, entonces, en el proceso de la norma, pueden provocar trastornos y van a tener consecuencias en las funciones del puesto, en el tipo de la jornada o en la exposición a acontecimientos traumáticos y actos de violencia realizados o a causa del trabajo, que implican, y este es precisamente el espíritu de la norma, medidas de prevención, es decir, programas, acciones para prevenir y mitigar esos riesgos, para eliminar prácticas opuestas y dar seguimiento. Implican, ojo, esto es fundamental, los tres niveles de la organización del trabajo, el nivel organizacional, grupal e individual. Y contemplan a todos los niveles de la organización, directores, gerentes, supervisores y trabajadores operativos. Esta es la desagregación de la estructura de la norma en términos de lo que puede suceder y lo que implica que llevemos a cabo. Esto es importante y va a ser fundamental en la experiencia de trabajo que tengamos de intervención, que, ojo, nos pide por un lado la norma identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. ¿Cuáles son específicamente, ahora sí, en lo que me preguntaban? Específicamente son las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo y rotación de turnos, la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y las relaciones negativas de trabajo y la violencia laboral. Aquí la norma excluye la violencia o el acoso sexual explícitamente, pero implícitamente está en el contexto de su interpretación, porque nos abre un paraguas en general como violencia laboral. Ojo, y esto es importante y me gustaría que pudieran tener esta diferencia. Diferenciemos los factores de riesgo psicosocial de los factores del entorno organizacional favorable. Nos dice la norma, debemos de evaluar y identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y debemos de evaluar el entorno organizacional favorable. Y este se refiere al sentido de pertenencia de los trabajadores, la formación adecuada para la realización de las tareas, la definición precisa de responsabilidades, la participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laboradas regulables y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Como pueden ver, son dos niveles diferentes que de primera vista no establecemos en la interpretación de la norma
y que abren cada uno de estos niveles opciones diferentes de trato y de intervención. Bien. Y debemos diferenciarlos, y por eso voy a este elemento, lo que conocemos tradicionalmente como los riesgos psicosociales fuera del ámbito de la norma. Y lo que hemos conocido tradicionalmente, pues es sobre todo el gran paraguas, el gran parteaguas, es el estrés laboral, la violencia laboral, el acoso, la inseguridad contractual, el burnout o desgaste profesional, el moving, el karaoke, el conflicto familia-trabajo y otros riesgos psicosociales al que, sobre todo en la última década, empezamos a voltear, como es la inseguridad laboral, pero también como es la inseguridad económica o el estrés económico, que es otro de ellos. Y agregamos uno que recientemente he descubierto estudios muy interesantes que tienen que ver con el estrés alimentario. Por ahí en el comentario que hacías de que hay alguien trabajando ya cuestiones de alimentación, hay un elemento de estrés alimentario que no lo considera la norma, pero que es un elemento muy interesante respecto a sus consecuencias, no solo fisiológicas, sino también emocionales. Bien, entonces recapitulando hasta aquí, los factores psicosociales son factores sociales y factores organizacionales, directamente que impactan el puesto de trabajo. La consecuencia general de todos ellos es el estrés laboral, en términos genéricos, el cual tiene una implicación directa de acuerdo a su gravedad o sus consecuencias por las variables personales de cada uno de los miembros en la organización. Esto tiene consecuencias sociales en los ámbitos de convivencia y de comunidad, por supuesto, tiene consecuencias organizacionales y tiene consecuencias individuales. Bien. Bien, estamos en tiempo. Me gustaría dejar espacio para poder hacer una recapitulación, contestar a sus preguntas, porque estos son los elementos generales que considera la norma. La otra parte, que también es muy importante y fundamental, tiene que ver con los dos elementos. Uno, los programas de atención y el elemento de investigación o aplicación de cuestionarios de evaluación. Nada más refiero rápidamente, me voy a ellos así de forma rápida. Para comentarles que el cuestionario en general está diseñado en 5 categorías, 10 dominios, 25 dimensiones y 68 ítems. Como comentaba hace rato, puede ser aplicado en línea y hay otros elementos para llevarlo a cabo. Sin embargo, hay otros elementos que podemos considerar y poner en tiempo para su implementación y van a tener que ver más con la estrategia y el programa que podamos desarrollar y llevar a cabo. Entonces, recapitulo rápidamente, la norma nos pide en principio establecer una política, identificar y analizar los factores de riesgo que hemos revisado, identificar y analizar los factores de riesgo y además evaluar el entorno organizacional, que el entorno organizacional, déjenme decirlo, es similar a un clima organizacional, pero como pudieron ver, tiene elementos muy específicos de análisis. Una vez que identificamos y evaluamos, debemos adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores
identificar los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos, practicar los exámenes y las evaluaciones psicológicas pertinentes y difundir y proporcionar información a la organización de todos estos elementos. Gracias, José Luis. Vamos a empezar con la pregunta que quedó pendiente del bloque pasado, la primera. ¿Sí? La pregunta es, con respecto a si un psicólogo clínico puede participar, puede ser con intervención telefónica o virtual, y en su caso, ¿cómo sería capaz de evidenciarlo? Ok. Este es un desafío para todas las empresas de soporte que están brindando apoyo vía informática, vías virtuales, ¿ok? Entonces, bueno, aquí existen algunos protocolos que cuidan la confidencialidad, pero que también permiten evidenciar de manera genérica el número de intervenciones, de sesiones, de seguimientos auditables, en este caso para la Secretaría de Trabajo. Ojo, la norma sí pide que se lleven los expedientes del seguimiento y la atención de los trabajadores detectados. Entonces, bueno, este es precisamente un requisito que muchas plataformas ya tienen trabajado, porque les permite llevar los registros, no de información de confidencialidad, por supuesto, interna, pero sí las intervenciones, los procesos, los tiempos. Y en el caso de los trabajadores detectados, pues bueno, va a ser posible abrir un expediente con la confidencialidad necesaria para las áreas de salud para llevar su seguimiento. Gracias, José Luis. Aquí nos pregunta ahora Lauro, ¿la guía de referencia 1 se aplica también a todos los trabajadores? Sí, la guía de referencia 1 tiene un porcentaje de aplicación. El porcentaje lo tiene muy definido la norma de acuerdo al número de trabajadores. Y es una fórmula que viene en el propio instrumento que te dice, por poner un ejemplo, es aproximadamente para una empresa de 130 trabajadores, la aplicación es alrededor de 110, me parece. Y hay que ir haciendo la conversión de acuerdo a la población de la empresa. Y tiene que ser muy precisa, pues se debe de cumplir ese requisito para que sea confiable los resultados obtenidos. Perfecto. ¿Alguien más tiene preguntas? Creo que sí, por aquí hay una. La siguiente pregunta. Nos dice Jessica, me gustaría saber cómo un outsourcing hace esta labor o la hace la empresa. Ok. Bueno, ahí lo de los outsourcing nos lo dirán dentro de su complejidad, ¿sí? Aquí, bueno, lo primero es el tipo de contrato y profundidad que haya entre el outsourcing y la empresa, ¿sí? Hay un elemento que va a ser fundamental para la empresa y para las áreas de reclutamiento y de selección, y es el reto de poder detectar aquellas personas que tienen ya un impacto de riesgo psicosocial, de burnout, de estrés, de alguna condición psicosomática originada por un evento estresante. Entonces, eso también va a quedar mucho en la jugada, en la cancha de las empresas que tengan outsourcing. Y habrá que preguntarse si los outsourcing están
abriendo la posibilidad de voltear hacia estas necesidades de la nueva organización y la nueva cultura del trabajo. Interesante pregunta y creo que nos abre una opción también de conversación en ese ámbito. Claro. Comenta Carla, pero en realidad recursos humanos no está capacitado para eso, ¿o sí? ¿Cuál es tu opinión, José? Bueno, yo diría que va a depender mucho de las diversas áreas de recursos humanos, ¿sí? Claro. ¿Qué obliga? ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que hayamos implementado estos aspectos generales de la norma, va a obligar a la especialización de las áreas de recursos humanos y de seguridad en los aspectos psicosociales. Esto que acabamos de ver es solamente la punta del iceberg. Las áreas de seguridad y de recursos humanos, de salud, van a tener que tener protocolos, y la norma lo obliga, para hacer el registro de eventos traumáticos o de hechos de violencia laboral. Esto va a obligar a los expertos de esas áreas a especializarse, si bien no a tener la profundidad o la especialización a detalle, sí tener un conocimiento fundamental de este tipo de procesos. Por eso yo me atrevería a decir, o sea, esto es un parteaguas que va a obligar a una nueva cultura en la organización, así como fueron las normas de calidad en los años 80. Esto es para toda la organización a partir de este año, a partir de esta nueva opción que tenemos. Por ejemplo, la norma considera aspectos muy específicos de liderazgo. Y eso, señores de recursos humanos, el liderazgo no es un compromiso único de recursos humanos, sino es de piso, es de producción. Entonces, vamos a tener que ir en un segundo momento a tener mayor información y formación para el cumplimiento de esta norma, pero sobre todo para colocar a las personas en el centro de la producción. Nos preguntan si en realidad esto debería de hacerlo solamente el especialista, en este caso un clínico, o hay manera como que apoyar a recursos humanos. ¿Cómo sería? Claro, este es un trabajo interdisciplinario. Nos abre la puerta a voltear a ver que para intervenir al ser humano en su complejidad, al igual que a la organización, debemos hacer un trabajo interdisciplinario. Tenemos áreas de especialización como la psicología social, específicamente, que en el ámbito de trabajo atiende estos elementos. Hay una nueva especialización que se está trabajando en algunos países, que es la psicosociología. Porque esta nueva organización y reto del trabajo obliga precisamente a repensar la parcialidad de la intervención en estos ámbitos. Entonces, debemos de auxiliarnos. Este es un trabajo dentro de la empresa, en principio, con recursos humanos, con los expertos o especialistas que tengan de salud y de seguridad. Ya tenemos ahí 3 áreas específicas que van a tener que intervenir como nunca. Okay. Muchas gracias, José Luis. Pues para ir cerrando este webinar, queremos compartirles que junto con José Luis y un grupo de aproximadamente, acaba de llegarnos una última pregunta. ¿Sí? A ver, y está choncha, así que, ¿te parece que la contestamos? Vale. Muy bien, Leti Capuán nos dice, el establecimiento de objetivos de trabajo implica un cierto nivel de estrés, especialmente cuando no están obteniendo dichos objetivos.
por ejemplo, ventas. ¿Esto es un riesgo psicosocial? ¿La repito? No, estaba pensando en la respuesta, ¿sí? Déjenme compartirles muy brevemente que eso es parte de la metodología que estamos desarrollando, les decía Adriana, un grupo interdisciplinario de expertos para la intervención a través de la norma. Efectivamente, una exigencia de lograr metas y resultados, ¿sí? Pero esta exigencia, si no está organizada adecuadamente, es decir, este trabajo es complejo y mal organizado, se puede convertir en un riesgo psicosocial, que a través de los reguladores de la persona va a tener efectos positivos o negativos, ¿ok? Por eso, la identificación del riesgo está en la naturaleza y la organización del trabajo. Tenemos un elemento fundamental en la gestión del trabajo, que son las competencias, conocimientos, habilidades y actitudes. Si un trabajador tiene una alta exigencia de metas y resultados, pero no tiene ni los conocimientos ni las habilidades para llevarlo a cabo, aunque tenga la mejor actitud, su factor de estrés se va a disparar y va a ser intolerante en algún momento. Y los resultados, por supuesto, no van a ser los mejores, aunque en un principio los haya logrado. Y esto aplica para todos los procesos. Un trabajador de nuevo ingreso sin la adecuada capacitación va a tener y va a sufrir un estrés o un sobreestrés para dar los resultados por falta de habilidades, por ejemplo. Y ese factor se va a convertir entonces en un riesgo psicosocial. Por eso, uno de los elementos fundamentales de los factores de riesgo, recuerden, la norma nos dice, tener la capacitación y las herramientas para llevar a cabo su trabajo. Esto, como ven, nos obliga a ver que lo que estamos viendo, el estrés, es un efecto de un proceso aparentemente intangible que tiene su origen en la naturaleza y en la organización del trabajo. Muchas gracias, José Luis. Muy buena pregunta. Muchas gracias, Leti. Bueno, pues finalmente, como les comentaba, nosotros queremos invitarlos con mucho gusto a este evento en donde es un taller validado por la Secretaría de Trabajo. Ustedes obtendrían una DC3 y un descuento especial para implementar la norma en sus empresas en particular, en sus casos en particular. Una sesión de consultoría padrísima. Si ustedes asisten a nuestro taller el próximo 20 de junio aquí en Querétaro, en el pabellón Juriquilla, de 9:30 a 5:30 de la tarde, ya con comida y lugar y estacionamiento incluidos. Y pues comentarles, no sé si José Luis puedes regresarte al anterior. Sí, claro. Es que nuestro valor agregado y con esto que les estamos compartiendo es que efectivamente podemos nosotros ofrecerles apoyo tanto en que conozcan la norma con este deja. Adelante, sigue. Okay. Y poder hacer, si quieres déjala en la final, amigo, está bien. Ahí está. Gracias. Poder hacer un programa integral de la implementación, el workshop, el diagnóstico a través de las encuestas virtuales que ya las tenemos, la asesoría en la elaboración de la política y el programa de prevención, que es la consultoría que se llevarían de descuento por ir al taller, al workshop, intervenciones específicas en materia de bienestar, el programa de bienestar emocional y prevención de riesgos psicosociales, que es lo que nos diferencia, una estrategia de cultura de bienestar, que es lo que platicábamos hoy. La norma 035 nos permite, como psicólogos, como especialistas en recursos humanos, en seguridad, higiene y en salud, poder dar la base
a las organizaciones de una cultura de bienestar. Si está esta estructura, lo que hayan hecho, por ejemplo, Great Place to Work, ya tienen algunas prácticas de bienestar, ya trabajan algunos temas de salud, esta norma les va a permitir dar la estructura y dar un formato de seguimiento y de sistema en su organización. Entonces es maravillosa porque en vez de excluir, al contrario, podemos integrar todo lo que ya han hecho en prácticas humanas en sus instituciones. Así que quedamos a sus órdenes. Les agradecería que en el chat o me quedo un espacio más si gustan para que puedan compartirme sus datos. Somos Doya Bienestar Organizacional. Tenemos más de estos webinars con temas de bienestar y temas de tendencia actual. Entonces, están súper invitados a seguir participando con nosotros. Nuestra página de internet, doya.com.mx, y tenemos también página fan que dice Torres Consultoría, así nos llamábamos antes, y nuestro Instagram igual, doya.com.mx. Están súper invitados, aquí están nuestros datos de contacto si ustedes tuvieran más dudas. Para nuestro trabajo es dar consultoría, entonces si tuvieran más dudas estamos a sus órdenes. Y no sé si alguien quisiera como cerrar, cómo se sintió, cómo se va, nos encantaría. ¿Cómo se van de esta charla? Carla nos dice que le encantó. Muchas gracias, Carla. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien se quedó con alguna duda? Dice Jessica que le encantó, que fue muy claro y con ganas de saber más. Ya sé. Gracias. Muchas gracias, Jessy. Dulce dice que muy buena información. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Quedamos a sus órdenes. Nuevamente aquí me voy a quedar un espacio más para